por AMX Noticias. En días recientes, el INEGI dio a conocer los resultados de la medición del incremento de precios conocido como inflación. El incremento de precios que en este 2021 hemos padecido en alimentos como verduras, frutas, carnes de pollo, res, pescado, mariscos, quesos, cereales, panes, gasolinas, gas doméstico, muebles, electrodomésticos, llantas para el auto, cortes de cabello, prendas de vestir, etcétera, no dejan de aumentar y la queja, es que los salarios no se incrementan a la misma velocidad. Y con el propósito de hacer una revisión a detalle de las causas de estos incrementos, es que le agradezco al maestro Luis Pérez Lezama de Saber Think Like Think Tank veracruzano converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, mi querido maestro Luis Pérez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo y pues por eso saludar a su auditorio. Aquí estamos con mucho gusto para platicar sobre Pandemicflation. Sí, señor. Y bueno, pues comencemos evidentemente por conocer esas causas. ¿De verdad las causas están en un desequilibrio entre oferta y demanda de bienes? ¿Es por cuestiones de estos cuellos de botella que detalló el Banco Central en su informe trimestral causados por la pandemia? ¿Qué es, mi querido Luis? Pues, doctor, originalmente hubo un desequilibrio, es cierto, ¿no? Está más que probado la manera en la cual se desajustó la cantidad de bienes disponibles para el consumidor. Sin embargo, la realidad hoy, doctor, es que ya eso es cosa del pasado, ¿no? Estamos delante de un escenario de 3Cs, ¿no? De 3Cs. ¿En qué sentido? Bueno, sí hay cuellos de botella, pero también hay commodities, materias primas en precios exageradamente altos y hoy estamos viendo cambios en la conducta del consumidor que ya es una realidad. Sin embargo, esto obedece, como hemos platicado en otros escenarios, a un crecimiento natural en funcionamiento de la cantidad de liquidez. En el caso mexicano, no está acompañado este movimiento de precios de un crecimiento de la productividad. Entonces, lo que estamos observando es un escenario que llamamos efectos de segundo orden. ¿Qué está pasando aquí, doctor? Bueno, ya hay una contaminación de las expectativas que podemos claramente identificar en el índice de precios al productor. ¿En qué sentido? Bueno, esa primera etapa de desequilibrio ya pasó y hoy hay un caos, doctor, hay un desorden en el mercado. Voy a platicar finalmente del tema mexicano porque es el más representativo, el que más nos está doliendo a amas de casa y trabajadores en general, porque estamos ya en una condición, si me lo permiten, de espiral inflacionaria, un poquito paranoico, con mucho temor, llevando inflaciones del productor, es decir, aquel que introduce y le cuesta traer las mercancías, importarlas o producirlas, en cifras de 2 dígitos inflacionarios. ¿Esto qué significa y por qué viene a colación de esta nueva etapa o en este proceso, doctor? Porque estamos hablando de que cuando menos va a haber todavía 6 meses más de inflación atorada, pongamos el escenario de 7 y fracción de inflación al consumidor, pero en el productor hay, insisto, atorada dos dígitos que nos llevan hasta 11, 12, 13. Y esa diferencia, esa brecha, doctor, lo que está señalando es que todavía hay mayor basura en materia de expectativas que no corresponden a la realidad. No quiero decir que la inflación no deba ser tan alta. Lo que me parece es que tendríamos que calmar a los mercados, dar señales de que no hay necesidad de que subamos precios desmedidamente porque estamos ya creando estos efectos de segundo orden que estamos viendo todos los días, doctor. Luis, ¿esto quiere decir entonces que los productores que también están enfrentando incrementos de costos eventualmente van a decidir trasladarlo a los consumidores, aunque también puede ajustarse un poquito por competencia? Pero entonces, si los productores han enfrentado este incremento en precios, ¿no estarían dispuestos a sacrificar remanentes, las llamadas utilidades? Es correcto, doctor. Ellos están intentando aguantar lo más posible, pero el ama de casa hoy nos dice algo que tiene muchos años, ¿no? 2 décadas que no veíamos, ¿no? De un día para otro los precios se vuelven locos, ¿no? De un momento a otro estamos viendo 20, 25% de electricidad y jitomate, los ejemplos más claros, ¿no? Esto ya no es normal. Esto ya no corresponde a aquella etapa de desequilibrio y, por supuesto, ya no es una cuestión racional. Es esa parte del salvajismo en el cual la escasez nos lleva a un escenario de
y de pelea. Sí, doctor, es ideal que traten de aguantar lo más posible los productores, pero fíjese que ahora lo que está pasando es que el productor prescinde, dice, bueno, si yo tengo que traer jitomate de Sinaloa y es muy caro el movimiento logístico por la gasolina o el diésel, lo que sea, prefiero ya no traerlo. Entonces, estos escenarios de segundo orden están haciendo que además de los precios altos, empecemos verdaderamente a dejar de ver en el mercado productos que son indispensables y ponemos en riesgo el tema de la seguridad alimentaria. Así que, por un lado, el riesgo de trasladarlo al consumidor o absorber la pérdida que no está pasando. Y por otro, la prioridad del productor es decir, mejor ya no introduzco al mercado este producto, esta materia prima o este bien o servicio y prefiero irme hacia otro. En los dos escenarios, doctor, el asunto genera una espiral inflacionaria y un poquito de desesperación también ya en el tema del consumidor porque no encuentra precios asequibles, doctor. Sí, ahora bien, Luis, tú has detallado obviamente en tus redes sociales que el incremento en la inflación, y esperando lo que cierre el año casi en 8%, dificultará hacia el 2022, entre otras cosas, negociaciones salariales y negociaciones de servicios que nuestra audiencia negocia, como son los contratos de arrendamiento. ¿Cuál es tu recomendación para utilizar el indicador de inflación en este tipo de negociaciones cotidianas? Hay que ser muy cautos. Hay una noticia muy interesante que ha tenido un eco suave, doctor. El INEGI, que por cierto está esperando que confirmen al doctor Santaella en un nuevo periodo o algo cambie. Bueno, el INEGI ha dicho que y reconoce que el indicador y los indicadores en suma que aglomeran la inflación, la formación de precios, tienen que ir ajustándose porque las conductas y las circunstancias de mercado, como lo describo, han ido cambiando, ¿no? Entonces, no puede ser más el indicador precio al consumidor un referente para la negociación de contratos, ni tampoco el tema de precio al productor, porque como lo hemos comentado, está contaminado. Entonces, la primera recomendación me parece es que no podemos guiarnos hoy día de un 7 o un 12 en el consumidor y el productor. ¿Por qué? Porque hemos platicado que al interior, para que se den ese 7 en el consumidor o ese 12 en el productor, hay máximos todavía muy altos, ¿no? Entonces, la volatilidad, es decir, la disparidad, la falta de orden, la falta de equilibrio, no hace que estos indicadores, ninguno de los dos, sea de confianza, ¿no? Nos parece que tenemos que privilegiar la productividad y aunque finalmente todos queremos ganar más y necesitamos ganar más, tenemos que ser muy cuidadosos de que cuando el taxista nos sube el precio de la corrida, de la dejada, del viaje, pues evidentemente nosotros vamos a responder con una alza de los servicios que prestamos. Entonces, esta espiral no nos lleva a ningún lado, doctor. Yo creo que lo primero que tendremos que revisar es si el INEGI finalmente nos va a ayudar a crear nuevos indicadores, pero por lo pronto no guiarnos, porque si no, doctor, vamos a empezar a ver contratos salariales de 13, 14% y eso solo va a provocar esta mayor espiral inflacionaria, doctor. Sí, ahora bien, Luis, sabemos que el incremento en el salario mínimo incrementa los costos variables de las empresas, pero estarás de acuerdo conmigo en que el incremento al salario mínimo, perdón, no incrementa los precios de las grandes empresas, sino de las micro y pequeñas empresas, las que más absorben a estos 60 profesiones u oficios que están en el salario mínimo. ¿Cómo le van a hacer? Sí, bueno, definitivamente hemos platicado hasta agotar el tema, ¿no? Que esta falacia del salario mínimo es más bien una cuestión mediática, una cuestión política, frente a un problema verdaderamente grave económico. De hecho, este gobierno, doctor, ha actuado normalmente así, ¿no? Con acciones suaves y minimizadoras en tema político para responder a problemas económicos. Y entonces el tema del salario mínimo atiende a 6.3 millones de mexicanos que están enfocados en ese contexto, pero como bien lo dice usted, el resto pues tenemos negociaciones o convenios salariales contractuales y de honorarios de manera muy distinta. Entonces, bajo este contexto, nos parece, doctor, que sigue siendo prioritario que México obtenga o alcance una recuperación real de su Producto Interno Bruto, que tenga finanzas sanas verdaderamente, porque no está alcanzando. Y lo que puede llevarnos a este contexto es a un mal uso del gasto finalmente, y este gasto social que se convierte en inflacionario. Entonces, lo que trato de decir, doctor, es que pasamos de una inflación al consumidor productor, vemos los temas salariales y volteamos hacia la parte de gobierno y decimos, gobierno, ¿en qué nos estás ayudando a que se estabilice, a que tengamos más productividad? Y no necesariamente lo está haciendo así, doctor. Sí, finalmente, Luis, no puedo dejar de preguntarte que también otra preocupación de nuestra audiencia es lo que recibimos a cambio de nuestros impuestos. Y ya con el movimiento que hubo de la subsecretaria de Egresos, ahora a gobernadora del Banco de México, entra un relevo ahí en la subsecretaría de Hacienda, quien instrumentará el ejercicio del presupuesto. ¿Qué capacidades también y perfiles le ves a esa subsecretaría?
Doctor, el problema que tiene la subsecretaría, y lo ha tenido desde hace un rato, es que cada vez tiene menores ingresos, ¿no? Cada vez tiene menor recaudación. Hay compromisos ineludibles, ¿no? Como las pensiones, la deuda, las transferencias a estados y municipios, el dinero que se va a las paraestatales, ¿no? El gasto corriente. Se lleva prácticamente el 70% del presupuesto. Entonces, la gran asignatura que hay es que no hay una recaudación suficiente, ¿no? Urge una reforma fiscal. Sé que no es un buen momento y nadie quiere hablar de impuestos, pero tiene que haber una recomposición, porque de otra manera, lo que estamos viendo ahora en este enfocamiento del gasto en lo social, en las grandes obras y en algunas cuestiones que no son necesariamente productivas, hoy se anuncia que siguen subiendo las pensiones y apoyos para jóvenes y adultos, pero que no permean al grueso de la población y sobre todo que acumulan capital y no implican productividad, ¿no? Entonces, el margen fiscal, el margen de maniobra, la capacidad de financiamiento del gobierno es pequeña, es del 2% cuando hace 4 años era del 6%. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Que no tenemos espacio para financiarnos, ¿no? Entonces, si seguimos, fíjese, gastando, ¿no? En ciertos proyectos caprichosos, no fomentamos la productividad, lo único que estamos poniendo en el mercado es mayor cantidad de dinero hacia el gasto, que genera otra vez esta distorsión sobre el equilibrio y la suficiencia de bienes para la cantidad de pesos y la capacidad de nuestros pesos. Entonces, estamos en ciernes para 2022, dejar ya el tema de una potencial complicación financiera en temas de finanzas públicas, acompañada de un tema inflacionario, doctor. Sí, caray. Bueno, mi maestro Luis Pérez, no puedo menos que agradecerte en este año tu colaboración para la Agencia Mexiquense de Noticias y particularmente para Cuentas Claras, y mandarte un fuerte abrazo hasta donde te encuentras y sobre todo, bueno, pues contar obviamente con tu apoyo también para este 2022, que sea muy próspero para ti. Al contrario, doctor, agradecido siempre por la oportunidad de conversar con nuestro auditorio, a cuidarnos mucho y a seguir adelante, porque México es grande y es parte fundamental de nuestra idiosincrasia, el batallar, ¿no? Para salir justamente de estos escollos. Ya lo creo que sí. Muchas gracias, maestro Luis Pérez. Al contrario, muy buena tarde. Saludos. Bueno, pues ahí lo tiene. La inflación es el enemigo a vencer y el inicio del 2022 no luce nada halagador y pues de que de pronto dejarán de crecer estos precios es lo que todos esperamos, así como la forma en que se ejercerá el gasto de gobierno y sus prioridades para atendernos a nosotros, a los ciudadanos. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.